Saludos, mi nombre es Jorge Enrique Berrueta Simancas, formo parte del equipo de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio. Soy historiador con maestría en Ciencias de la Información, trabajador de nuestro Archivo General de la Nación en el área de Información y Gestión de Servicios. También tengo el honor de ser docente e investigador en nuestra Universidad Militar Bolivariana, en el Instituto de Altos Estudios para la Seguridad de la Nación y en nuestra Escuela de Estudios de Orden Interno. Agradezco a la Red de Historia, Memoria y Patrimonio la invitación para compartir con ustedes estas reflexiones en el marco del Bicentenario de los Tratados de Trujillo. Desde hace un buen tiempo, desde aquel lineamiento estratégico del año 2018, de nuestro presidente Nicolás Maduro allá en las sabanas de Carabobo, de ir preparando, de ir reflexionando, de ir articulando, de ir repensando, ¿no?, todos estos hechos bicentenarios enmarcados en la batalla de Carabobo. Pues bueno, iniciamos nosotros ese proceso, ¿no?, revisando el año 20, el año 21, ¿no? Y bueno, siendo yo un hombre de archivos, un hombre de papeles, ¿no? Fuimos pensando, hilando en cuál podía ser nuestro aporte, nuestra sugerencia, ¿no?, para la reflexión, para la historia insurgente. ¿Cuál podía ser el aporte, ¿no? Y bueno, fue ahí donde surgió la idea de trabajar los papeles de la monarquía española. Algunos que el Estado desde el siglo XIX y parte del siglo XX ha procurado, a través de varias misiones que han ido al Reino de España a investigar, a transcribir, a ubicar esa información y mandar, remitir esa información a Venezuela, buena parte de la cual está bajo resguardo de nuestro Archivo General de la Nación. Pero aparte de esa información que el Estado que ha buscado en los archivos españoles, particularmente en el Archivo General de Indias, en el Archivo Nacional de Madrid, también en archivos militares españoles, ¿no?, también está la información, ¿no?, están esos archivos de la monarquía española en Venezuela y que quedaron como un verdadero trofeo de guerra para la nación. Son los archivos que evitó nuestro ejército republicano, evitó que fueran evacuados en ese proceso de derrota definitiva del ejército de tierra española en Venezuela, ¿no? Y son fuentes que yo sé que ustedes lo saben. Por lo general la historiografía no utiliza para la reconstrucción del hecho histórico, porque son las fuentes del vencido, las fuentes del derrotado. Y la historia la han escrito y la escriben los vencedores, ¿no? Pero a 200 años de aquellos hechos, los venezolanos, con 200 años de trayectoria y de tradición republicana, que bastantes luchas nos ha costado, ¿no? Pienso yo que estamos en el suficiente nivel de conciencia para reencontrarnos con esas fuentes documentales, donde, si bien no se habla muy bien de nuestra gente, si algo queda reafirmado es el carácter insurgente, el carácter rebelde, el carácter heroico de nuestra gente en aquella gesta del año 1820, del año 1821, de todo nuestro proceso de lucha por la independencia, de lo que costó la unidad nacional y la organización de nuestras fuerzas, ¿no?,
y que fue tan revolucionaria que fue capaz de trascender los linderos de aquella capitanía, antigua Capitanía General de Venezuela, que aspiraba a erigirse en república y ir allá, al Alto Perú, ir a consolidar la independencia del continente americano en Ayacucho. Y bueno, de esa revisión de las fuentes documentales de la monarquía, no solamente hablamos acá del archivo de Miguel de la Torre, de los papeles de don Pablo Morillo, conde de Cartagena, sino de lo que fue la gestión, los papeles, la correspondencia de la gobernación y capitanía general, ¿no? De todas esas instituciones de la monarquía española que aún sobrevivían en el año 1820, en la porción del territorio que estaba bajo control de la monarquía, ¿no? Y fíjense, ¿no? Uno se consigue grandes sorpresas, se consigue esa otra parte de la historia que faltaba para entender parte de ese proceso que permitió consolidar nuestra gesta emancipadora. Entender a Bolívar como un Bolívar pueblo, un Bolívar que no era él solo. Fíjense que en uno de esos informes de los realistas, ¿no?, del año 20, ellos dicen que estos pueblos son más insurgentes que Bolívar, ¿no? Y bueno, comentan que no se están enfrentando solamente al ejército republicano, se están enfrentando al pueblo, a un pueblo que ha adquirido conciencia del país. Eso está en los informes de la monarquía. Es un pueblo que ya se asume republicano, es un pueblo que ya se asume venezolano. Y bueno, para aquel momento se asume también parte de la República de Colombia. No la Colombia de la hora, la Colombia de Bolívar, la Colombia que nace en Angostura, actual Ciudad Bolívar. Y observamos nosotros ese año 21 lo que significó en el imaginario de aquellos hombres y mujeres que se asumían conscientemente súbditos del monarca español. Observamos el impacto de lo que significó la revolución del riego en España. Fue un duro golpe. A muchos les hizo tomar la decisión definitiva de abrazar la república, ¿no? No fue fácil para aquellos hombres y mujeres que estaban luchando por lo que ellos consideraban era el legítimo derecho, ¿no?, de defender los intereses del monarca en estas tierras, ¿no? Sino que no fue fácil entender cómo mientras ellos luchaban por ese ideal monárquico, en la propia sede de la metrópoli se iniciaba un proceso, podemos decir, revolucionario, ¿no?, para aquel tiempo. Y bueno, eso trastocó el imaginario, ¿no? Y como les digo, hizo tomar decisiones, es lo que uno consigue en la revisión de estas fuentes documentales, ¿no? Hizo pensar no solamente a la parte del pueblo venezolano que se mantenía afecta a las banderas de Su Majestad el Rey, sino que puso a pensar también a aquel ejército que luchaba por los intereses de la monarquía, ¿no? No es fácil que se abra un frente mientras tú estás librando una batalla en otro territorio lejos de casa, ¿no? Se abra un frente en casa, ¿no? Y bueno, la línea fue avanzar hacia un armisticio, era buscar tiempo mientras se resolvía el asunto en la metrópoli y se lograba retomar el proceso de guerra, ¿no? Para ellos no fue fácil y les digo, ¿no?, que es una percepción que se obtiene de la lectura de estas fuentes y eso, ojo, esto no desmerita el accionar de un pueblo que queda acreditado y ratificado
en las fuentes de la monarquía, ¿no? De un pueblo por su independencia, de nuestro ejército republicano, del accionar estratégico, táctico, prospectivo, incluso podemos decir, de nuestro libertador Simón Bolívar y todo el equipo que lo acompaña, ¿no? Ese equipo de hombres y mujeres que se hicieron pueblo para conquistar la gloria, ¿no? Y bueno, que ese ejército español, en los informes que le remiten a De la Torre, los informes que dan las unidades de, del avance de tropas, de la molestia de las tropas, de la insubordinación de las tropas, de la traición de muchos de ellos que se están pasando al bando republicano, ¿no? Y que lo expresan abiertamente. Y bueno, es una percepción de alguien que se sabe derrotado, ¿no? Y que es cuestión de tiempo, era cuestión de tiempo, porque entendió que en estas tierras se había generado ya una conciencia de soberanía, una conciencia de nación, una identidad que ha nacido en el fragor de la guerra por nuestra independencia. Eso está ahí en esa documentación. Está como desde la percepción monárquica, cómo se entienden ellos ahora luchando no contra un súbdito que se sublevó y que anda alzado por ahí, no, sino que el español empieza a entender que se está enfrentando ya al ciudadano de otro país, de un país distinto, de un país que, que se construye progresivamente durante el proceso de guerra y que se está consolidando en el propio proceso de la guerra por su independencia, por su autodeterminación. Es parte de esa visión que nos deja esta documentación y que bueno, aspiramos nosotros desde el Archivo General de la Nación compartir bueno, para la profundización de las investigaciones que vienen desarrollando todos los compatriotas a nivel nacional y que de seguro estará disponible en lo sucesivo. Esa perspectiva de nuestra guerra de independencia, de la campaña de Carabobo desde la perspectiva realista. Bueno, agradecido de ustedes de haber compartido estas reflexiones. Se despide atentamente y siempre a la orden Jorge Enrique Berrueta Simancas. Saludos.